Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es lunes 13 de enero del año 2025, a 7 días de la inauguración presidencial en Washington DC, donde finalmente el presidente Donald Trump volverá de nuevo a tomar las riendas de los Estados Unidos desde la Casa Blanca. Y nada, entrando en materia, señores, me hacía esta pregunta desde primeras horas de la mañana después de leer un artículo en X, ¿no? De Cuba con H de ortografía. Es una página muy buena de X, y esto es una cosa que siempre por años, ¿no? me he hecho la misma pregunta, porque cada vez que hago una publicación referente al tema de Cuba o de Venezuela, en el caso cubano siempre me dicen, no, pero una cosa sí no puedes negarnos, con Fidel estábamos mejor. En el caso de los venezolanos hacen algo parecido y dicen que con Chávez esas cosas que están pasando con la tiranía de Nicolás Maduro no sucedían. Y yo les pregunto a ustedes que están en Cuba, en Caracas, si realmente estas frases no son aceptadas, porque yo por lo menos en lo personal me fui con Fidel Castro todavía en el poder hace 20 años, pero con Fidel Castro no creo que estuviésemos nada mejor, porque Fidel Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela fueron los artífices de la desgracia que están viviendo esas dos naciones en manos de los títeres dictatoriales, ¿no?, que en la actualidad se encuentran en el poder. Y digo títeres dictatoriales porque todos sabemos que Díaz-Canel no es el que lleva las riendas de Cuba. En Cuba hay una cúpula militar de la que Díaz-Canel no es parte, y la que puso a Díaz-Canel allí para poder seguir ellos sacándole, ¿no?, la mayor tajada de dinero y de posibilidades y de poder y de represión al pueblo cubano. En el caso venezolano es lo mismo. Allí todos sabemos que Nicolás Maduro no es quien tiene las riendas de Venezuela. Las riendas de Venezuela la tiene una cúpula militar dirigida por Vladimir Padrino López, jefe del ejército, y por Diosdado Cabellos, que es el artífice, ¿no?, y es el enlace entre La Habana y Caracas. Es el que recibe las órdenes del régimen opresor castrista para ejecutarlas en Venezuela. Es una realidad. Con Fidel no se puede haber estado mejor, porque Fidel fue el causante de que llegara la dictadura al poder en el año 1959. Fidel Castro ha sido el máximo responsable de todas las desgracias, de los fusilamientos, de los desaparecidos, de los presos políticos, de tanto éxodo de millones de cubanos huyendo para poder escapar del infierno castrista y poder establecerse en tierras de libertad. Fidel Castro lo que sí hizo mejor fue dirigir su aparato represivo, su propaganda política y el control sobre la isla y sobre los medios, incluso internacionales. Porque cualquier periodista extranjero que visitaba la isla, a los 5 minutos ya se dejaba seducir por Fidel Castro y salía hablando maravillas del sistema educacional, del deporte, del sistema de salud cubano, de la seguridad que había en las calles cubanas. Todo era una gran mentira, todo era un montaje de que Fidel Castro sacaba su mayor ventaja porque tenía el control de los medios y tenía una cortina de humo en la prensa y en la imagen y la visión que tenía el mundo sobre la realidad cubana. Pero con Fidel Castro nunca el pueblo cubano estuvo mejor. Como en Venezuela con Hugo Chávez nunca se estuvo mejor. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Fidel Castro tuvo la oportunidad de ser subvencionado por el CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que era una alianza de los países excomunistas de Europa básicamente, y había una tubería de mercancía, de posibilidades de dinero, de maquinaria, de materias primas, que Fidel Castro no la supo explotar inteligentemente, y muchísimos de esos recursos fueron a parar a manos de otros países para cambiarlo por fidelidad a la revolución, para canjearlos por adoctrinamiento político y para canjearlos al fin y al cabo, no seguir propagando su ideología de miseria, de hambre y de muerte alrededor del mundo. Esa es la única realidad. Con Fidel nunca el pueblo estuvo mejor. Con Fidel el pueblo piensa que estuvo mejor, pero fíjense si no es así, que a la caída del campo socialista y quedarse Fidel sin esa tubería de subvención, automáticamente salió a desacreditar a los países comunistas que por 35 años lo mantuvieron, y declaró un periodo especial en el país. ¿Y quién salva la economía cubana en aquel momento? Los Estados Unidos, los países capitalistas, que llegaron enseguida en el año 1994, después de las llamadas reformas que hizo Fidel en lo económico y básicamente en lo que era el sector privado. Permitió empresas mixtas, permitió ciertos negocios dentro del país, y gracias a eso Fidel salvó la revolución, gracias al dólar.
gracias a la ayuda de los países a los que siempre criticó, llamó enemigos y los consideró como parte del imperialismo. En el caso de Venezuela sucedió algo parecido, aunque dicen de que en Venezuela no llegó la revolución bolivariana por medio de la fuerza. Yo discrepo con eso. Fíjense si llegó por medio de la fuerza, que en el año 92 Hugo Chávez dirigió una operación militar de insubordinación dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas y hubieron como 400 muertos en Caracas. O sea, la revolución más llamada bolivariana y más llamada revolución sí tuvo también muertos y sí tuvo también hechos de sangre. Y Hugo Chávez fue un gendarme de la dictadura castrista, se subordinó al régimen opresor de Fidel Castro y ustedes saben toda la historia de él. Al final, cuando no les convino, pues simplemente hicieron un enroque, como se dice en el ajedrez, y cambiaron a Hugo Chávez por Nicolás Maduro, que actualmente es el títere dictatorial de la dictadura de Cuba y de la cúpula militar venezolana que dirige todo el país allí sudamericano. Esta es la realidad, no existe otra realidad. Con Fidel ni con Chávez nunca Venezuela y Cuba estuvieron mejor, porque con las dictaduras no se está en una mejor condición. Yo decía que lo difícil, en un artículo que acabo de publicar, que lo difícil no va a ser restaurar a Cuba y restaurar a Venezuela en lo económico y en lo institucional, ¿no? Cuando caigan esas dictaduras. Lo difícil va a ser restaurar la conciencia y la nacionalidad de esos pueblos que han sido severamente dañados. En el caso de Venezuela, después de 26 años de una dictadura militar, y en el caso del castrismo, pues 66 años ya de régimen dictatorial que ha costado muchísimo. Nos ha costado muchísimo a Cuba, a los cubanos y al mundo entero. Va a ser bien difícil sacar el estigma ese, porque eso ha sucedido en otras dictaduras. Sucedió en la dictadura dominicana y me recuerdo hace muchos años cuando conversaba sobre el régimen de Chapita, de Leonidas Trujillo, allá en República Dominicana, con el presentador Oscar Aza. Me explicaba, ¿no?, que muchísimos años después la gente en República Dominicana, cuando hablan de Trujillo, de Chapita, hablan susurrando todavía. O sea, todavía queda el estigma del miedo. Así pasó en España con Franco también, y ha pasado históricamente con todas las dictaduras. Con la de Pinochet también sucedió, ¿por qué no? Con la diferencia de que Pinochet fue un luchador contra el comunismo, y Pinochet también dejó a Chile en muy buena situación económica, que hoy en manos del comunista Gabriel Boric no está. Después del paso de Pinochet por Chile, el resto de los presidentes que han habido, salvo 2 o 3 presidentes de derecha, lo que han hecho es destruir a Chile y echar para atrás y revertir todo el progreso en lo económico y en lo social que Pinochet dejó en ese país, que era una de las joyas de Latinoamérica. Y hoy es uno de los países más del montón por culpa de la influencia del castrismo, del chavismo y de la izquierda dentro de Chile. Y así son las cosas, señores, así están funcionando las cosas en este mundo, en Latinoamérica, dentro de estas 2 dictaduras, y será difícil, por no decir imposible, porque nunca hay nada imposible, cambiar la mentalidad, ¿no?, de los pueblos cuando han estado tantos años, ¿no?, adaptados y sometidos, por ejemplo, en el caso de Cuba, a la libreta de racionamiento, a los estímulos por destacarte más en lo político, por ser un tracatán de esos dirigentes de la cúpula dictatorial, por migajas, por minucias, ¿no? Porque así funcionan los regímenes comunistas. El pueblo se subordina a sus represores, a sus dictadores. Y fíjense si es así, que ya México está cogiendo por el mismo camino. Ahora, hace unas horas, acaban de anunciar el mismo gobierno mexicano y la prensa, ¿no?, de esa nación, el fallecimiento de un joven médico cubano de Guantánamo de manera repentina. Fue que murió dentro de la consulta, no fue víctima ni del narcotráfico ni de la violencia que hay en México. Él murió dentro de la consulta y estaba, que no sabía que existía, o sí se ha hablado algo, pero el régimen ha mantenido una cortina sobre eso. Misión México se llama, o sea, como la misma misión en Venezuela. Cuando llegó Chávez al poder, hicieron la misión Barrio Adentro. Ahora esta se llama Misión Médico, y tienen varios médicos cubanos que todos sabemos la historia de estos médicos. No digo que este joven no haya sido médico, muchos son médicos, pero otros tantos son gente que le dan incentivos, oficiales de la inteligencia castrista, gendarmes ideológicos del régimen opresor, que van con la misión no de curar personas ni de salvar vidas, sino con la misión de implantar, ¿no?, un sistema ideológico dentro de las naciones. En este caso ahora de México, como lo hicieron con la operación Barrio Adentro y todas las operaciones estas
que hicieron anteriormente y que siguen haciendo a lo largo de estos 26 años dentro de Venezuela. En Cuba siguen los apagones. Ahí estuve leyendo en horas de la mañana, ¿no?, el parte que dieron anoche sobre el sistema eléctrico nacional, ¿no?, la Unión Nacional Eléctrica, y tenían 900 y tantos megawatts de déficit en el día de ayer, y lo justifican por la escasez de combustible y por las roturas en varias de sus centrales termoeléctricas. O sea, ya lo que resolvieron en diciembre a finales de año para tener contento al pueblo en los últimos días del 2024 se vuelve a revertir, vuelven a traer la rotura, vuelve la escasez de combustible y vuelve el régimen a mentir y a seguir ganando lo que más le interesa, que es tiempo para sostenerse en el poder. Pero el tiempo se le va agotando a la dictadura. Yo espero y estoy plenamente convencido que llegando al poder ahora en 7 días el presidente Donald Trump, entre las primeras prioridades que establezca sea finalmente resolver el problema de Venezuela y el problema de Cuba, porque urge, y le urge también a los Estados Unidos. Le urge a los Estados Unidos sacar de aquí, de territorio estadounidense, a tanto cómplice de esas dos dictaduras que tanto daño ideológico le han hecho por todos estos años a los Estados Unidos. Tenemos que sacarlos porque esa gente en un momento determinado son enemigos de esta nación y pudieran cometer actos, ¿no?, en contra de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hay que verlo, hay que enfocarlo de esa manera, pero espero que el secretario de Estado cubano-americano, conocedor de la situación de Cuba y de Venezuela, como lo es Marco Rubio, desde los primeros días también en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, enfoque, ¿no?, y direccione sus objetivos de trabajo en acabar de una vez y por todas de revertir, ¿no?, esta situación y sacar ya del poder a las dos tiranías que más longevas, ¿no?, de Latinoamérica y que tanto daño le han hecho no solamente a sus pueblos, sino a los países del resto de la América Latina y también en los últimos años a los Estados Unidos, con esta diseminación de la ideología de izquierda y del comunismo y de todos estos gendarmes que por millones están viviendo en territorio estadounidense. Vamos a trabajar muy duro en base a eso y espero, con el favor de Dios y el buen trabajo de esta nueva administración, muy pronto poder ver a Cuba libre y ver a Venezuela libre también del narcochavismo, porque nos están haciendo muchísimo daño y creo que es hora ya de empezar ya, ¿no?, a cambiar toda esta situación que por tantos años ha flagelado la democracia, la libertad y los derechos humanos en Latinoamérica. Se va a trabajar en base a eso. Vamos a sacar al castrismo y al narcochavismo del poder y el sandinismo también, ¿por qué no? Porque vimos cómo el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, también estuvo presente ahí junto al títere dictatorial Díaz-Canel en la toma de posesión fraudulenta después de haber hecho fraude electoral el pasado 28 de julio del año pasado del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Dale, que tenga buen field trip, Pipo. Dale, coge tu mochila. Disculpen, dejando al niño y buscando ahora ubicación para poder saludarlos, aunque no me están llegando los saludos de nadie, señores. Así que nada, les deseo un bonito inicio de semana. Es lunes, un lunes frío, a pocos días de la toma de posesión, como les decía, del presidente Donald Trump como presidente número 47 de los Estados Unidos de América, donde van a cambiar muchísimas cosas a partir de su llegada en pocos días, no, en una semana, pues básicamente a la Casa Blanca. Esperemos que con el favor de Dios podamos trabajar rápidamente para resolver y revertir todos los problemas que hay en el mundo, que hay dentro de los Estados Unidos, y poder finalmente librarnos de la tiranía castrista y de la tiranía de Venezuela. No entiendo por qué Facebook no me está permitiendo interactuar con ustedes y poner los comentarios, ¿no?, que sé que lo están haciendo, como también no me deja ver la cantidad de personas que están viendo en estos momentos la directa. Pero nada, les pido mucha oración por Cuba, por Venezuela, mucha oración por Los Ángeles, ¿no?, por California, donde ya hay 26 muertos hasta el parte que dieron en la tarde y noche de ayer, y hay como 16 desaparecidos también en los condados allí donde
se han producido estos incendios y la cosa parece que no se ha podido contener todavía. Así que Dios me los bendiga, que tengan un bonito día. Mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera. Gracias por seguirnos, gracias por sus colaboraciones, gracias porque siempre a través de ustedes se conoce la realidad de lo que sucede en Cuba y se conoce con la veracidad y la objetividad y la inmediatez que nos caracteriza por ustedes. Que Dios me los bendiga y que tengan un lindo día.